El texto habla sobre lo importante que es el diálogo en la sociedad. Explica que muchas veces no nos comunicamos de manera correcta, especialmente en los medios y redes sociales, desde donde solo se intercambian opiniones sin escuchar realmente al otro. El diálogo verdadero es clave para entendernos mejor y trabajar juntos por el bien de todos, en lugar de solo pelear o imponer nuestras ideas. También menciona que en una sociedad es importante que distintas culturas y disciplinas, como la ciencia, el arte o la tecnología, hablen entre sí para avanzar de manera más completa. Además, critica el relativismo, que es cuando las personas piensan que no hay verdades universales, lo que hace que las leyes y normas pierdan valor. En el último apartado del capítulo 6, que se llama Recuperar la amabilidad, se menciona que el individualismo consumista provoca atropello. Los demás se convierten en obstáculos para la propia tranquilidad placentera, se los termina tratando como molestias y la agresividad crece. Sin embargo, todavía se puede optar por el cultivo de la amabilidad. San Pablo menciona un fruto del Espíritu Santo con la palabra griega chrestotes, que expresa un estado de ánimo afable, suave, que sostiene y conforta. La persona que tiene esta cualidad ayuda a los demás a que su existencia sea más soportable, sobre todo cuando cargan con el peso de sus problemas, urgencias y angustias. La amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces penetra las relaciones humanas. Hoy no suele haber ni tiempo ni energías disponibles para detenerse a tratar bien a los demás, pero de vez en cuando aparece el milagro de una persona amable que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Este esfuerzo es capaz de crear esa convivencia sana que vence las incomprensiones y previene los conflictos. El cultivo de la amabilidad no es un detalle menor ni una actitud superficial o burguesa, puesto que supone valoración y respeto. En esta parte de la encíclica de Fratelli Tutti nos habla sobre la importancia del diálogo en una sociedad diversa donde las personas tienen distintas opiniones y perspectivas. En lugar de imponer nuestras ideas o buscar siempre el consenso inmediato, el diálogo permite llegar a verdades fundamentales que deben ser respetadas siempre, independientemente de las circunstancias o los acuerdos momentáneos. Un ejemplo claro de estas verdades es la dignidad humana, que no depende de la cultura ni de la época, sino que está por encima de cualquier debate o contexto. La dignidad de cada persona es innegociable y debe ser respetada en todo momento. Además, se propone la idea de una cultura del encuentro. Eso significa que, a pesar de nuestras diferencias, todos tenemos algo que aportar y aprender unos de otros. Esta cultura del encuentro no busca eliminar las diferencias, sino integrarlas y convivir con ellas, en lugar de enfrentar a esas personas por sus creencias, estilos de vida o situaciones. Se trata de unir esas diferencias para formar una sociedad más justa y equilibrada. Un aspecto clave de esta cultura es que nadie es descartable. Todos tienen valor, incluso aquellos que han cometido errores o que están en los márgenes de la sociedad. También se menciona la necesidad de un pacto social, que vaya más allá de lo económico o lo político, incluyendo las diversas culturas y formas de vida que existen en la sociedad. Este pacto debe reconocer y respetar las diferencias, buscando siempre el bien común, es decir, debemos estar dispuestos a ceder en algunos aspectos sin perder todos nuestros principios para que podamos convivir en paz. La paz social no es algo fácil ni rápido, es un proceso lento que requiere integrar a todos, especialmente a los más vulnerables. La verdadera paz se construye aceptando al otro tal como es y con sus diferencias y sus derechos. En el capítulo 8, las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo, se plantea que las distintas religiones ofrecen un aporte valioso para la construcción de la fraternidad y la defensa de la justicia de la sociedad, animando al diálogo entre personas de distintas religiones para establecer amistad, paz y armonía y compartir valores y experiencias morales y espirituales. En el apartado El fundamento último, se plantea que la razón por sí sola no es suficiente para garantizar la fraternidad entre los hombres, sino que se necesita una verdad trascendente, como lo es la creencia en Dios, para establecer relaciones justas y evitar que los intereses individuales se antepongan a los derechos de los demás, ya que cuando éste es alejado de la sociedad, ésta es privada de esperanza e ideales, marcándola con el predominio del individualismo y las filosofías materialistas.
Luego, en el apartado de la identidad cristiana, se plantea que la Iglesia Católica valora y respeta la acción de Dios en las demás religiones, sin rechazar o cuestionar sus preceptos y doctrinas, sino que la Iglesia invita al amor universal marcado por María, la madre que vela por Jesús y todos sus descendientes, y convoca a construir un mundo de hermanos en el que nadie quede descartado, donde reinen la paz y la justicia. Se pide respeto a la libertad religiosa como derecho fundamental para forjar un camino de fraternidad y paz entre los creyentes de las distintas religiones, y se implora a Dios que se afiance la unidad dentro de la Iglesia para que los cristianos puedan unirse y dar el testimonio común del amor de Dios. Religión y violencia. Este texto destaca la importancia de la religión como un camino hacia la paz y no hacia la violencia. Este dice que Dios mira con el corazón y su amor es igual para todos, sin importar sea la religión que sea. Los creyentes deben encontrar espacios para conversar y actuar juntos por el bien común. Después, la identidad religiosa no debe alimentar el odio, la xenofobia o el desprecio. También dice que la violencia no encuentra fundamento en las convicciones religiosas fundamentales, sino en sus deformaciones. El culto a Dios, sincero y humilde, promueve respeto, dignidad y libertad. Los líderes religiosos deben ser auténticos, dialogantes y artesanos de la paz. Este texto busca inspirar una reflexión profunda sobre el papel de la religión en la promoción de la paz y la convivencia. En el llamamiento se habla sobre que las religiones no promueven la guerra, el odio ni la violencia, que estos males provienen de interpretaciones erróneas y del uso político de la fe. También se hace un llamamiento a la paz, la justicia y la fraternidad. Se dice que todos los seres humanos son iguales en derechos, deberes y dignidad. También se debe respetar la vida, ayudar a los pobres, necesitados, refugiados y víctimas de la guerra. También hay una inspiración en figuras como San Francisco de Asís, entre otros, quienes promovieron la fraternidad universal y la identificación con los más vulnerables.